Bueno, malo. siempre empezamos diciendo bueno. Sí, sí. ¿Qué hay de bueno? La verdad es que Es estos días bueno. como que no hay mucho que decir bueno de lo que uno... Estás invitado para ir al teatro, ¿cómo se llama? Al antiguo Teatro Raventós, como decía Beto, que no quería decir Melico Salazar, al Melico Raventós, decía. Claro, el circo de Solís, digo, de Solé. Solé. No, la verdad es que, bueno, para ver al presidente tomándose selfies. Pero esa pareja que se tomó el selfie y se fue al barranco. Sí, hombre. Sí, y se quedaron los niños viendo así. No, qué horror. Esas son las noticias sí, que uno recibe, como ahora todo es en tiempo real, como dicen, cosas tan extrañas. ¿Cómo se comete? Uno lo dice después de ocurrido el hecho y le pudo haber pasado a uno. ¿Cómo se comete una tontera como esa? Dejar a los niños allá al lado e irse a sacar un selfie a la orilla de un barranco profundísimo. Y se fueron. Sí, no, cosa más estúpida, así que no tiene... entonces, claro, no, yo cuando me contaron la noticia, lo primero que pensé fue, pobre chiquito. Claro. Sí. No deben haberse dado cuenta. Se quedaron sin progenitores de la noche a la mañana, ¿verdad? Y además siendo espectadores de esa tragedia, que no... Sí. Bueno, es que yo te conté lo que pasó con mi suegro, ¿verdad? Con Gustavo. Gustavo tenía un problema de movimientos y todo. Mi hijo mayor, que es sordito, que le dio una parálisis cerebral. Y estábamos en El Salvador, de unos parientes, y estaba una piscina, pues estaba vacía, por dicha que no era muy alta. Y entonces mi suegro le dice, a ver, párese ahí, échese un poquitico para atrás, un poquitico más. Y de ahí desapareció, claro, se cayó pero gracias a Dios no le pasó nada, porque ya imagínate aquí en la nuca hubiera sido fatal. Pero esas cosas pasan. Sí, y eso no era un selfie, era con la cámara, simplemente le desapareció de repente. ¡Ay, qué se hizo! Luego estaba viendo otro ayer para... Ya vi la pasada del Puchica. Impresionante esa vaina. La decapitación en realidad es un degüello. ¿Cómo se llama? El degüello. El degüello. No es degollo. Sí, fue degollado. Sí. Bueno, es un degüello. Es que en inglés... Es así, ¿no? Sí, la traducción que hacen la prensa es decapitado, porque en inglés es behead. Sí. Pero sí. Pero bueno, no importa. No tiene importancia. El hecho es que lo mataron, es estúpido, no tiene... Bestial, ¿verdad? Bestial. Ahora, lo que pasa Ahora sí me di cuenta, yo lo veía muy tranquilo, pero ya me di cuenta que donde se le acerca, hace así, pone una cara de desesperación y traga. No, claro. Sí. Es más, las declaraciones que da antes, él mismo, las da en un tono que uno parece que a uno le parece que es de mucha serenidad. Sí. Pero, ¿cómo va a ser serenidad? No, que va. Y claro, ahí está el Foreign Office ahora estudiando y analizando el acento y la voz, porque aseguran que es un ciudadano británico, que ese tipo de inflexiones en la voz no es posible imitar. O sea, el ejecutor. Sí, el ejecutor. Y entonces está el Foreign Office en eso, investigando. Qué horror sería que resultara un... Bueno, pero es que uno se pone a pensar que si es no importa de qué origen sea, si se educó en Gran Bretaña desde la primaria, sí. Habría que ver, claro, bueno, claro. Pero es terrible, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que uno se pone a pensar... ¿Oíste la reacción de Obama? ¿No? Sí, claro. Tenía la cara descompuesta, se veía. Sí. Tremendo, puchica.
lo que pasa es que uno hace composiciones de lugar a largo y mediano plazo. ¿De dónde viene cada cosa? Y no hay manera de entender. Porque hay decisiones que toman los políticos, los jefes militares, que significan, con solo tomarlas, que a muchas personas le va a pasar algo parecido, pero de una manera menos directa. Eso que hablábamos el otro día de la bomba atómica. Bueno, Little Baby. Esa es una. Sí. Pero en el caso actual, cuando se toma la decisión de bombardear una ciudad, bueno, me pasó, por ejemplo, en Belgrado hace unos años. Sí. Todavía no está claro cuántas personas inocentes murieron ahí, pero la decisión de bombardear las estaciones de televisión y los distribuidores de electricidad provocaron muertes que se sabía que iban a ocurrir, y muchas de esas personas murieron en condiciones atroces. Y en Dresde y en un montón de ciudades abiertas, que fue un desmadre, ¿verdad? Sí, yo iba a contar, bueno, no es una anécdota, lo que había escrito Kurt Vonnegut, no lo terminé. Kurt Vonnegut, cuando regresó de la guerra, había sido prisionero de guerra. Él había sido enviado a Europa y participó en el desembarco de Normandía, y lo capturaron los alemanes. Lo tuvieron bastante tiempo como trabajador obligado. Que lo metían a los que se salvó del bombardeo de Dresde, porque lo tenían encerrado en un subterráneo. No, para que no se escapara, probablemente. Claro. Pero el asunto es que él cuenta en uno de sus libros, en una de sus conferencias, le cuenta que cuando él regresó ya como exprisionero de guerra y a reincorporarse a la vida civil en Estados Unidos, en compañía de un amigo de él que lo acompañó mucho tiempo en ese sufrimiento de trabajos forzados, conversaron ahí en el momento que se separaban ya cada vez. Y entonces el otro amigo, le dijo: de todo esto, ¿cuál es la lección la gran lección que has sacado? Y el amigo era también americano. Era americano, habían pasado por más o menos los mismos aros. Y entonces él le dijo que nunca más le volveré a creer a un presidente de los Estados Unidos. Y explica por qué. Sí, por lo del bombardeo de las ciudades abiertas. Porque Roosevelt había prometido solemnemente al pueblo norteamericano que no ordenaría el bombardeo de ciudades inermes. Sí, es que decían ciudades abiertas. Se declaraban abiertas y no las bombardeaban. En Italia cumplieron, fue la única que se salvó. Pero además había un concepto de inerme en el sentido de que no se podían defender ni una importancia militar. Y en el caso de Dresde y otras ciudades hay una cosa muy siniestra que poco se comenta, que el complejo ferroviario de esa ciudad, que era importante en el transporte de judíos no cayó una bomba. No lo tocaron. Sí, es una de las cosas más extrañas. Eso es siniestro. Sí, siniestro. Entonces, había respeto, más bien, se hubiera explicado que hubieran hecho leña a ese nodo, ese hub ferroviario. Claro. Y bueno, el problema es que la guerra... Óyeme, perdóname la interrupción. La ladrona de libros no se desarrollará en Dresde. Por el tipo de bombardeo. Bueno. ¿Verdad que puede ser? No, lo que pasa es que el nombre de la ciudad está específicamente dicho ahí. Bueno, pero eso es una película. No, en la novela. Sí, tener razón. No. Sí. Pero bueno, en la novela también. Ahora, pero es que no, la única ciudad bombardeada no fue Dresde. No, hombre. El bombardeo de... ¿Cuál era? Yo no me acuerdo ya. Hubo ciudades que quedaron deshechas. Berlín, por ejemplo. Claro. Ahora, el problema es ese, la guerra siempre ha traído...
estaba viendo ahí el relato de el primer ataque en el siglo XIII, que la Horda Dorada realizó contra una ciudad de la naciente Rusia. Y pasaron a cuchillo a todo el mundo. Sí, mira, cogieron en un monasterio a todos los monjes y monjas viejos y viejas, los pasaron a cuchillo. A cuchillo, sí, yo leí eso. A los enfermos, a los que no podían trabajar. Y entonces a los demás, mujeres, niños, los metieron en carretas y se los llevaron como esclavos. Sí, claro. Y eso era la norma, ¿verdad? Y bueno, no, sí, los bárbaros actuaban así, los turcos actuaban, pues chicas, las hordas turcas eran... Los bárbaros, decíamos los bárbaros, pero hay un comentario sobre esa cuestión. Sí. Para un griego, que era un bárbaro? El que no hablaba griego. Sí, claro. ¿Por qué? Claro. Porque hablaban borboreando, según ellos. Sí. Entonces, creo que esto sí es que se hace esta pregunta. Bueno, ¿cómo era el tratamiento que se esperaba de los bárbaros en una guerra? Y entonces ahora sí, los atenienses a la isla de Melos, famoso caso, era una colonia de Esparta que se había declarado neutral en la guerra entre Atenas y Esparta, la guerra del Peloponeso. Pero entonces los atenienses... Pero no se llama Esparza es la de Esparta, aquí, Esparta. Sí. Me quedé yo. Yo estuve a punto de decir Esparta, sí. Sí. Y entonces se presenta la flota ateniense frente a la isla, que era lo que llamaban una colonia de Esparta, pero que se había declarado neutral, sí. Y entonces les exigen que se entreguen como cautivos. Entonces ellos, los habitantes de esa colonia, claro, no, pero si nosotros hemos declarado nuestra neutralidad, no somos enemigos de Atenas. No, porque si nosotros no los hacemos esclavos o no los pasamos a cuchillo, seremos presentados como débiles. Y ese es el debate, está muy detallado. Bueno, es que acordate que... Y acaban haciéndolo. Bueno, el gran debate sobre el comportamiento de los atenienses y los espartanos, que nos ha pintado la historia a través de diferentes circunstancias, es que los atenienses eran profundamente civilizados, ahí está la filosofía, ahí está un montón de... Los espartanos eran guerreros por naturaleza, estaban hechos para pelear, para morir o matar. Entonces, claro, queda raro dentro de... pero el hecho ese es una excepción tremenda. Pero todos los alegatos de los melenses, se dirá, yo no me acuerdo, es que versan sobre justamente el sentido de justicia de Esparta. Sí, sí. Porque nosotros, que no hemos levantado las armas, usado las armas para combatirlos a ustedes, tenemos que llegarnos como esclavos o morir degollados. Sí. No, y entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿quién es el bárbaro? ¿Verdad? Por definición no es un bárbaro. El bárbaro, en el momento en que hace algo así, y a mí me parece muy delicado, desde el punto de vista simbólico, que a este pobre periodista norteamericano que ejecutaron tan brutalmente, le hayan puesto el uniforme rosado de los prisioneros de Guantánamo. Anaranjado, sí, de Guantánamo. Rosado no, Sí. Yo creo que lo hicieron como un mensaje muy sardónico, pero indudablemente. Lo cierto es que es terrible vamos a ver, es terrible que haya un bando que considera que eso es un arma de propaganda. Pero vos decías anoche o ayer que quizá
es una estrategia para provocar a la invasión norteamericana. Sí, no sé hasta dónde una estrategia de esa. Pero eso es una pregunta que se han hecho. Me acuerdo que Humberto Eco se la plantea. En el péndulo. No, en algún texto de estos periodísticos de él, a propósito de la reacción del gobierno de Bush con lo de las Torres Gemelas. Ajá. Hay un momento en que del lado europeo hay una resistencia a meterse, a invadir Irak, porque no tienen claro que Irak esté ayudando a los terroristas. Tú sabes que la pregunta que me he hecho yo, pero todo el tiempo, es: ¿Bush engañó al primer ministro inglés o el primer ministro inglés aceptó actuar bajo esa truculencia? Es la gran pregunta. En Inglaterra se la hacen, pero todavía. Claro. Bueno, porque los ingleses actuaron tan duro como los americanos y controlaron toda una zona de Irak. No, por eso. Lo que dice, lo que sostiene Eco, recuerdo en ese texto, es que todavía no habían ocurrido todos los hechos. Sí, eso lo escribió claro, en tiempos en que todavía la invasión a Irak estaba preparándose. ¿La primera o la segunda? La primera, seguro, la de Bush padre. La primera invasión. No, porque la primera, acuérdate que ahí no hubo ninguna... En la primera no hubo en Europa una gran resistencia porque era para sacarlos de Kuwait. Exactamente, para defender a Kuwait y a los pozos petroleros y a todo eso. La segunda, cuando las mentiras de aquel Powell en las Naciones Unidas... Una barbaridad. Era una mentira. Hasta una película se hizo, que me la comentó Beto y la busqué y la encontré, donde se demuestra cada una de las mentiras que dijeron. ¡Qué horror! ¿Verdad? Pero entonces la cuestión que plantea ahí Eco es esa. ¿No será que los terroristas, sabiendo que están frente a la potencia militar más grande de la época, planean a mediano o largo plazo un desgaste económico y militar de esa potencia, haciéndola entrar en una aventura militar desgastante? Y bueno, uno se pone a ver lo que ha ocurrido y ahora cuando Obama retiró, entre comillas, las tropas de Irak, y está retirando de Afganistán, ya daban por terminado el asunto. Sí. Y de pronto se complica. De pronto como que tienen que volver, y ese tener que volver creo que puede ser una trampa. Mira, yo estaría de acuerdo contigo si tuvieran el control total de Irak. Pero son una facción que estaba avanzando, pero con una resistencia tremenda de los chiitas, ¿no? Durísima, que es lo que está en Irak en este momento, en gobierno, ¿no? Y entonces eso es desgastante. No, pero vamos a ver. Ellos conocen sus debilidades, los yihadistas. Sí, claro. Entonces probablemente entienden que no pueden apoderarse de Irak completo y que van a estar siempre en una posición muy débil. ¿Qué es lo que quieren? Saben que no pueden conservar el control del país. Sí, podría ser que lo que pretendan es dejar de constituir un ejército invasor e infiltrarse como guerrilleros en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser. Como estaban durante muchos años con los tipos esos que se llenaban de explosivos y se metían para explotar sencillamente, esperando que las huríes los esperaran del otro lado. ¿No? Es que es esencial este punto. Costa Rica es esencial. Es importante esto, que en general los terroristas
creo yo, en todas partes, Costa Rica es sencillo. buscan generar una situación en que las masas se levanten, las masas que están oprimidas o quietas, digamos. O inquietas, sí. Entonces, por ejemplo, el fracaso de la ETA o de otras, esas formas de terrorismo, sí, está en que ellos calculaban que los que se iban a levantar, estaban descontentos, eran más de la cuenta. Sí. En claro. América Latina ha habido, por ejemplo, la historia del Che en Bolivia. Y los de Uruguay también. Sí. Pero bueno, pero aquí estamos ante una gente que, si usted se pone a ver, no tenía ninguna esperanza de tener un impacto como este que tienen ahora en tiempos de Saddam, jamás. No, otro factor, que digamos el caso de Che, el caso de Uruguay, el caso de Argentina, no eran suicidas. Es decir, no tenían una mentalidad de que del otro lado iban a ser bien recibidos. Bueno, de que tuviera, es un que eso es factor importantísimo. Psicológico importante. Claro, porque como decía don Pepe, les da asco la vida. Sí, es cierto. Claro. Si usted va a ver los grupos, digamos, que llaman terroristas islámicos en África, se caracterizan por eso, un descuido estratégico enorme. Sí. Lo que hacen es, bueno, dice que hay que aterrizar, por dicha. ¿Por qué? ¿Cuente qué? Mejor volemos en círculos un rato. Bueno, aterrizamos, siempre y cuando estén las llantas bien infladas y no haya ningún problema en la pista. No está pasando ninguna vaca, no hay... Porque las pistas de aquí siempre pasan.